Buenas noches, hermanos. Esta noche vamos hemos leído ya la palabra del Señor y hemos visto este pasaje muy bonito, muy hermoso, que nos grafica cómo es el amor. Es uno de los pasajes en los que el Señor nos ha dejado a cada uno de nosotros para tener una idea de qué es verdaderamente amar, cómo se debería amar. Y note lo interesante que es para una iglesia, ¿no? Es para una iglesia. Entonces, ese pasaje llamado el capítulo del amor grafica muy bien los principios del amor, ¿no? En los primeros versículos habla sobre acciones como por ejemplo las lenguas humanas, ¿no? Y angélicas, lo cual dice allí la palabra de Dios: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y esto representa, digamos, a la elocuencia, ¿no? Asimismo vemos el versículo 2 que se menciona que podemos tener mucho conocimiento, dice la palabra de Dios allí, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, y etcétera, etcétera, dice, ¿no? Muchas cosas que tuviera ahí el conocimiento. Dice la palabra de Dios allí: aún a pesar de todo ello, si no tengo amor, dice allí, no hay nada, dice, ¿no? El versículo aquí sentencia, pero sin amor nada somos. Y el versículo 3 habla sobre el sacrificio y la abnegación por otros, la entrega y sacrificio, más para pena y tristeza de cada uno de nosotros. Dice que sin amor no sirve de nada. Entonces, hermanos, tenemos que comprender que el amor le da un gran sentido a todo lo que hacemos. El título de este mensaje es los unos a los otros, acciones de cuidado saludables para la iglesia, para cada uno de nosotros. Vamos a orar y vamos a seguir desarrollando este tema en esta noche. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Ruego, por favor, Padre Santo, primeramente, que perdone nuestros pecados, nuestras faltas, nuestra falta de amor, nuestra falta de compromiso tal vez contigo. Oramos, por favor, que sea tu palabra tocando nuestros corazones, ayudándonos, Señor, a entender y comprender lo que ella dice, Señor, respecto de las acciones que debemos de tomar, Señor, como iglesia, como creyentes, como hijos tuyos, Padre Santo. Perdona, Señor, nuestras faltas y oramos para que uses este mensaje para edificación, Señor, de nuestras vidas. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces nos habla de que hay acciones, hay conocimiento, hay principios, hay abnegación, hay deseo de hacer las cosas, pero dice que no sirve de nada. Entonces tenemos que comprender, hermanos, ¿qué cosa? Que lo que le da sentido a lo que hacemos es el amor, que el amor es ese ingrediente principal, ya que hacer algo sin amor equivale prácticamente a cero. Es como si quisiéramos ponerle un valor a cada acción, digamos, como la elocuencia, cero. El conocimiento sin amor equivale a cero. La fe, cero. Sin amor es cero. El sacrificio, cero. La abnegación, cero. Tendríamos una lista de ceros ahí, pero si colocamos a la izquierda de esa lista, de esa lista de ceros, ¿no? Colocamos el número 1. Por causa de ese número 1, los ceros tendrían ya un gran valor. No sé si me entiendes esa analogía de los números, ¿no? Si tenemos 0, 0, 0, 0, es equivalente a 0, pero si le ponemos un 1 al inicio a la izquierda, entonces todo tiene valor. Y ese 1 es lo que representa el amor, que todas las cosas que hacemos o queremos hacer, y sin amor no valen, dice la palabra de Dios. Y los consejos de la palabra de Dios siempre tienen el sentido de que nosotros los creyentes hagamos las cosas bien. El amor debe estar presente entonces en lo que hacemos y en lo que somos, dice la palabra de Dios en Juan capítulo 13, versículo 35, se lo voy a leer. Dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Qué dice? Si tuvieres amor los unos con los otros. ¿Ok? Una vez más, pero ahí está, me parece que aparece en la pantalla, vamos a leerlo juntos, ¿ya? Juan capítulo 13, versículo 35, si desea buscarlo en su Biblia.
Y vamos a leer juntos este pasaje. Hermano, pero ¿qué tiene que ver este pasaje del amor con lo que vamos a ver? ¿Qué cuidados debo de tomar? ¿Cuál es el centro de todo esto? A eso quiero llegar. Ya, vamos a ver. ¿Lo tenemos todos? Juan 13:35. Amén. Amén. Leemos. 2, 3. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El Señor Jesús dijo que hay algo que diferencia de las demás personas a los seguidores o discípulos suyos. ¿Jesús sigue teniendo discípulos hoy? Sí, ¿no? Nosotros. Y la gente va a ver o debería de ver esa marca, ese sello, ese adorno, esa acción que va más allá de las palabras en nosotros, ¿no? De manera que es una marca distintiva del creyente, amar. Vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios respecto de eso. Busquemos Romanos capítulo 5, versículo 5. El mensaje de hoy voy a tratar de ajustarlo. Vamos a tener un mensaje un poco más corto de lo normal, ¿ya? Pero vamos a tratar de entender un poco los conceptos que estamos viendo aquí. Romanos capítulo 5, versículos 5. ¿Qué nos dice Romanos 5, 5? Lo leemos juntos, ¿ya? 2 y 3. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, dice ahí, cuando uno conoce a Cristo, ¿ya? Y entrega su vida al Señor, entonces dice la Biblia que estamos capacitados, usted y yo, a través de la salvación y que llega el Espíritu Santo a nuestros corazones, estamos capacitados para amar. Si no hemos rendido nuestras vidas a Cristo y hemos aceptado el mensaje de arrepentimiento y perdón de pecados mediante su sacrificio en la cruz, entonces no podemos amar. Decimos amar, creemos y hacemos algunas acciones morales en nuestro conocimiento, en lo que nosotros hemos aprendido de pequeños, en algunas acciones de bondad, pero eso no es amar. En realidad, amar va mucho más allá de lo que nosotros podemos comprender, y ahora en Cristo entendemos. ¿Qué cosa es amar? No podemos amar si no tenemos realmente al Espíritu Santo morando en nuestro ser. El verdadero fruto de amor es el que trae el Espíritu Santo para nosotros. Vamos a leer Gálatas capítulo 5, versículo 22. ¿Y por qué es necesario este preámbulo? Vamos a abordarlo más adelante. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Dice la palabra de Dios ahí, ¿lo encontramos? Gálatas 5, 22. Amén. Dice, mas el fruto, lo leemos juntos, 2 y 3. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice la palabra de Dios. Hermanos, no podemos amar por nosotros mismos, porque nuestro amor está roto. Si nosotros creemos que amamos o creemos que hacemos algunas acciones, la verdad es que no podemos amar si es que el Espíritu Santo no ha hecho esa obra en nosotros, sino viene a morar sobre nosotros. Mire, es un fruto. ¿Qué cosa es un fruto? Es una acción visible, es algo. Mire, no dice que son frutos. Ya, cuando a veces digo, me falta amar, o me falta benignidad, me falta templanza, me falta un poco de paciencia. Es un fruto, en realidad es un fruto, y hay aspectos que se tienen que notar de andar en control del Espíritu Santo. Entonces, y note que para poder amar, entonces el proceso inicia no en aprender acciones, no en que como niños vimos de repente algunas acciones de bondad que los adultos hacían, nuestros padres hacían, o en el colegio de repente nos instruían cómo ser buenos o cómo tener acciones de bondad. El proceso de amar, para poder amar, inicia con andar en el Espíritu, inicia con la santificación, inicia con estar en una correcta y armoniosa relación con Dios. El amor cristiano no es ni nace del esfuerzo moral de ser buenos, porque recuerde que la palabra de Dios dice, apartados de Cristo,
nada podemos hacer. Sino, hermanos, el amor es un aspecto del fruto del Espíritu Santo que mediante él se produce en nuestras vidas. Por ello, para amar de verdad necesitamos andar en el Espíritu, porque es fruto del Espíritu Santo de Dios. ¿Y por qué todo este preámbulo? Vamos a ver. Entonces, para amar verdaderamente debemos andar en el Espíritu. ¿Y qué es andar en el Espíritu? ¿Qué será andar en el Espíritu? Que dice ahí, donde nos hemos quedado en Gálatas capítulo 5, ¿no? Entonces, ¿qué será andar en el Espíritu? Le voy a leer un concepto. ¿Qué es andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu, según la palabra de Dios y lo que conocemos consiste en someternos, ¿ya? Voluntariamente a la voluntad de Dios y al Espíritu Santo. Una vez más, andar en el Espíritu consiste en someternos voluntariamente a la voluntad de Dios y al Espíritu Santo. Andar en el Espíritu significa que nos sometemos a su control, seguimos su guía y permitimos que ejerza su influencia sobre nosotros. Andar en el Espíritu es lo contrario de resistirse a él o incluso entristecerlo. ¿Podemos contristar al Espíritu Santo de Dios? Busque Efesios capítulo 4, versículo 30. Que sí se pone triste, sí. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y es para nosotros nuestro guía, nuestro maestro. No es una energía el Espíritu Santo que viene como corriente y tumba a la gente. No es, mire, si usted ve y piensa que el Espíritu Santo cuando viene sobre una persona lo tumba, eso no es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo dice la palabra de Dios que no descontrola, sino que controla, anima, levanta, no tumba el Espíritu Santo. Y no vaya a pensar que el Espíritu Santo viene sobre mí y estoy temblando. No, de repente está pisando un cable pelado, pero eso no es el Espíritu Santo. Efesios 4:30, ¿qué dice Efesios 4:30? Dice, ¿lo tenemos? 2, 3. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hermanos, con acciones que son contrarias, podemos contristar al Espíritu Santo. Podemos realmente nosotros pensar de que nuestras acciones no tienen repercusión, pero sí la tienen. No contristéis al Espíritu Santo. ¿Y qué cosa es contristar al Espíritu Santo? Siendo el Espíritu Santo nuestro guía y nuestro maestro, creo que lo he dicho en una ocasión, pero siendo el Espíritu Santo nuestro guía, el que está con nosotros, el que nos dice, no vayas por allí, no mientas, no hables así, cuidado. A veces nosotros hacemos acciones y luego el Espíritu Santo nos dice, la regaste, vaya y arréglalo. Ese es el Espíritu Santo obrando. Cuando dices, perdón, no quise decir lo que dije en ese momento. Es el Espíritu Santo arreglando, ¿no? Arreglando las cosas. Entonces, cuando nosotros ignoramos esa voz y decimos, no importa, ¿no? Es como cuando tú te acercas a alguien y le quieres aconsejar, ¿no? Seguramente ustedes y yo en algún momento hemos actuado tal vez de esa manera. Alguien viene y te dice, mira, te aconsejo que hagas esto, no vayas por ese lado. Ay, cállate, por favor, ya, tus consejos para ti, ya no me digas nada, guárdatelos. Ya tú que te crees sabiendo, ya aplícalo tú, pues, ¿por qué me aconsejas a mí? ¿No? Algo así es contristar al Espíritu Santo. Cuando viene sobre nuestra vida y quiere, y sabemos que tenemos que congregar, sabemos que el domingo es del Señor, sabemos que es día del Señor, sabemos que hay que leer, sabemos que hay que orar. No, tengo que grabar mi tren. Lamentablemente así, eso es contristar al Espíritu Santo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Gálatas 5:16. Vamos a Gálatas otra vez, Gálatas 5:16. Prometo abordar este asunto y si se da cuenta hemos partido desde el amor y estamos viendo cómo amar y estamos viendo qué es amar y quién es el que nos capacita para amar, y ahora estamos viendo qué es andar en el Espíritu, porque andar en el Espíritu es aprender a amar. ¿Y por qué tenemos que aprender a amar? Vamos a verlo. ¿Qué dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, versículo 16? ¿Lo encontramos? Amén.
Ok, lo leemos juntos. 2 y 3. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Ok, ¿qué son los deseos de la carne? Entonces, andar en el Espíritu es no satisfacer los deseos pecaminosos que la ley de la carne tiene. ¿Qué es esa ley que dice Pablo? Esa ley es aquella que quiere someternos a cumplir su voluntad, a cumplir la voluntad de la carne. Recuerda, a veces nos sometemos y estamos sometidos como alguien que está encarcelado, ¿no? Es como alguien que presenta sus manos para que lo esposen y nos sometemos a cumplir esos deseos pecaminosos de la carne. ¿Y cuáles son esos deseos pecaminosos? Dice, a ver, vamos a leer el versículo 19, ya ahí nada más, lo leemos. ¿Cuáles son esos deseos pecaminosos? Y manifiesta, lo leemos juntos, 2 y 3. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, que dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ninguna de las acciones mencionadas en estos versículos lleva como motivo el amor en sí mismo. Por ello, hermanos, he titulado esta enseñanza los unos a los otros, acciones de cuidado saludables. Acciones saludables porque el adulterio y demás cosas, hermanos, y todas las demás listas que se nos menciona aquí, adulterio, la fornicación, inmundicias, lascivias, que nos habla de una conducta inapropiada, que nos habla de repente algunas desviaciones, las bajas pasiones que la carne quiere satisfacer, hermano, no llevan, y no nos engañemos, no llevan a ninguna parte ni ningún fruto de amor tienen en sí mismas estas acciones. Y todas las demás cosas que hemos encontrado en esa lista son fruto de la peor acción insalubre que podemos tomar. ¿Y cuál es esa acción insalubre? Es descuidar nuestra vida espiritual. La peor acción que el cristiano, de repente uno puede decir, una peor acción es decir algo, no leer, no congregar. No, hermano, todas esas cosas son frutos. No congregar, meterse en relaciones que no son, ver cosas sucias en el internet, estar en pleitos, estar en celos, estar en peleas, estar ahí en cosas que no son apropiadas, son frutos de la carne. ¿Dónde inicia? ¿Cuál es el problema, hermano? ¿Cuál es lo grave del creyente? Es descuidar nuestra vida espiritual, que trae como consecuencia, ¿qué cosa? El alejamiento progresivo del creyente de su comunión con Dios, de la iglesia, de las disciplinas espirituales, de orar, del consejo pastoral, de buscar ayuda, de guardar silencio ante las luchas. Hermanos, voy a mencionar con mucho cuidado eso de aquí, ¿ya? Y por favor tome con bastante cuidado eso de aquí. Pero hay muchos hombres luchando en silencio con pornografía, muchas mujeres también luchando en silencio con esto. Hermanos, estaba llevando una capacitación hace poco respecto de ese tema y créame, la adicción es tan fuerte que es necesario, es uno de los males de los cuales uno programa su propio cuerpo a buscar validación, a buscar satisfacción, a buscar una especie de inclusive hasta como un sedativo sobre su estrés, como un sedativo sobre sus problemas, y vaya a ver que uno acostumbra al cuerpo de tal forma que luego lo primero que busca cuando tiene un momento de ocio, lo primero que busca cuando tiene un momento de tranquilidad, lo primero que busca para estar feliz es eso. Porque ya programamos nuestro cuerpo. Por eso la palabra de Dios no dice en vano que tengamos cuidado. Cualquier pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, pero dice el que peca
deliberadamente contra su propio cuerpo lo hace de esta manera, cuando se enfoca en la parte sexual, cuando da puerta abierta a la lascivia, abre sus puertas para las cosas inapropiadas del internet, programa de tal forma y se destruye a sí mismo que luego el cuerpo, la mente y el cuerpo, y uno quiere salir, pero es fuerte la lucha y vaya a ver, las adicciones, dicen los especialistas, tardan las personas en salir de 3 a 6 meses a 9 meses dependiendo, y con una supervisión allí detrás tiene que haber alguien, un mentoreo, una persona mentoreando, cuidando, mirando de que no vaya a otros lugares. Y es que así son las adicciones, hermano. Así son los problemas. Mire, no es juego este asunto de descuidar nuestra comunión con Dios, porque si no andamos en el Espíritu, estamos anulados para hacer las cosas bien, anulados para amar, anulados con el amor de Dios, y es el eje central, hermanos, el amor es el eje central de nuestro hogar, de nuestro servicio en la iglesia. No es poca cosa descuidar nuestra vida espiritual y canjearla por un plato de lentejas. Busquemos Hebreos capítulo 12, versículo 16. Hebreos. Hermano, por favor, entienda que es con amor. Entienda que es con amor. Entienda que necesitamos plantar cara y tomar decisiones sobre acciones saludables para nuestra vida primeramente. ¿Por qué? Porque si un creyente está bien, la iglesia va a estar bien. Si un creyente decide consagrarse y congregar y buscar lo de Dios, las cosas van a ir en el nombre del Señor bien. ¿Qué dice la palabra de Hebreos capítulo 12, versículo 16? Hebreos capítulo 12, versículo 16. Hermanos, descuidar nuestra vida espiritual, como les decía, es como canjearla por un plato de lentejas. ¿Qué hizo? Mire, la palabra de Dios dice en Hebreos, y el Señor dice que nosotros somos primogénitos ante Él. Y en este caso vamos a hablar de un primogénito. ¿Qué dice el 16? ¿Lo entendemos? 2 y 3. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Mire, profano, la palabra de Dios lo llama el profano, que es un adjetivo que nos habla de una persona que simplemente no entiende lo sagrado, que cambia lo sagrado por lo común. ¿Y qué implicaba ser primogénito en esa época? El primogénito era el líder espiritual de la familia cuando no estaba el padre. Recibía doble porción el primogénito de la herencia familiar, imagínense, ¿no? Yo he nacido primero, me tocaba, al resto de mi familia le tocaba, no sé, un terreno, a mí me tocaba 2 terrenos, ¿no? Vamos a suponer así. La línea de descendencia directa a través de la cual vendría la promesa de Dios. Dios lo consideraba una persona distinta. Y miren, y la palabra profano se le atribuye a Esaú por ser alguien que cambió la posición y las bendiciones que Dios le había concedido y tenía planeada dárselas por considerar y tener en poco su relación con Dios y su condición, no delante de los hombres, sino de Dios. Y a estas consecuencias, estas son las consecuencias, miren, de tener en poco quiénes somos delante de Dios. En el libro de Génesis, Esaú razona, no sé si usted se acuerda, y ligeramente razona sobre su condición, y él mismo dice, ¿no? ¿De qué me va a servir la primogenitura? Dice, ¿no? Menospreciando. O sea, lo que soy delante de Dios es poco. Tuve en poco, él también tuvo en poco, ¿qué cosa? Lo que Dios le iba a dar conforme a la promesa para los primogénitos, según Génesis 25, 29. Entonces, es una advertencia espiritual, hermanos, para nosotros. No podemos ignorarla. Nos gustan los pasajes bonitos, nos gustan las partes especiales, pero es también demanda del Señor que andemos en el Espíritu. Podemos tener conductas profanas, prefiriendo lo temporal por lo que realmente importa. Y a veces preferimos, ¿a quién le gustan las estafas? A nadie. Y a veces preferimos ser estafados espiritualmente, ¿no? El pecado es una estafa sistemática. Promete lo que no cumple, te hace creer que vale la pena, y al final el que termina siendo engañado, estafado y con cuentas por pagar, y a veces hasta de por vida y con intereses, somos nosotros mismos. Vemos una radiografía bastante conocida de cómo inicia
el descuido y luego la caída, porque hermano, tomando de ejemplo el adulterio, no ocurre de la noche a la mañana. Comienza cuando el creyente apaga el espíritu, deja de orar, y los demás pecados tienen ese mismo patrón. Uno apaga el espíritu, deja de orar, deja de exponerse a las escrituras, deja de congregar y empieza a coquetear con la autosuficiencia y sus propios deseos. Vamos a ver en 2 de Samuel capítulo 11, versículo 1. Segunda de Samuel capítulo 11, versículo 1. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí? Segunda de Samuel capítulo 11, versículo 1. ¿Encontramos? ¿Sí? Amén. Lo leemos, ¿ya? 2 y 3. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. El rey David, mire, no era un hombre impío y él conocía a Dios y sabía de sus testimonios, leyes, pero estaba en el lugar equivocado. Y el lugar equivocado trae la hora equivocada. Y la hora equivocada trae la situación equivocada. Y la situación equivocada lleva a decisiones equivocadas. Y las decisiones equivocadas traen consecuencias inesperadas. David baja la guardia y su carne le cobró un precio altísimo. Yo estoy seguro que David hubiera preferido perder toda su riqueza con tal de no experimentar la aflicción después. Vamos a buscar Proverbios capítulo 6, versículos 32 y 33. Proverbios capítulo 6, versículos 32. Proverbios 6, 32 y 33. ¿Encontramos? Dice allí 6, 32 y 33. Dice: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Mire, note los detalles: falto de entendimiento, alguien cegado por su pecado. ¿Qué más dice? Corrompe su alma, o sea, se destruye a sí mismo, y su afrenta o vergüenza no será borrada. ¿Vale la pena? Y yo pregunto de verdad con mucho temor, ¿vale la pena? Y cuando leemos el Salmo 51, David se arrepiente, pero creo que hay un versículo que, bueno, hermanos, de verdad quiero compartir eso. Hay un versículo que cuando yo lo leo realmente me sacude la mente y el corazón, pensando en cómo se habría sentido el rey David al oír al profeta Natán decírselo. ¿Quiere leerlo? Busque conmigo 2 de Samuel, capítulo 12, el versículo 8. 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 8. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, el versículo 8. Mire lo que le dice el Señor después de que Natán lo confronta a David. Mire lo que le dice y mire el precio de tomar malas decisiones. Todo inició con una pequeña cosita, uno piensa, no, un descuido lo tiene cualquiera, hermanos. Mire lo que dice, ¿lo encontramos? Amén. Dice el versículo 8. Y te di, lo leemos juntos, 2 y 3. Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, mire qué dice, te habría añadido mucho más. Te habría añadido mucho más. ¿Quién es el que pierde verdaderamente? Te habría añadido mucho más, te habría bendecido. Si a ti te parecía poco y por si esto fuera poco, yo quería darte más, yo quería bendecirte más. Mire, qué interesante, ¿no? Y mire, es una gran pérdida irreparable. Por ello es necesario tomar acciones saludables ahora. El tiempo es hoy, es peligroso bajar la guardia.
es peligroso por su familia, por usted, es peligroso por sus hijos, es peligroso por su ministerio, es peligroso por los planes que Dios tiene para con usted. ¿Y por qué es peligroso? Porque su pecado o mi pecado no solo afecta a mi vida, sino también a la de mi familia, a mi iglesia. El pecado es tan cruel que no mide inocentes. Hermanos, ¿cuántas iglesias se han derrocado por causa de una mala decisión? ¿Cuántas situaciones se viven dentro de una iglesia que está yendo bien? Hermanos, si tenemos que orar, y siempre de repente decimos, ¿no? Desde este sencillo lugar, que si las cosas van mal, hay que orar mucho. Y si las cosas van bien, hay que orar mucho. Tanto porque nos vaya mal o porque nos vaya bien, hay que seguir orando, porque es necesario orar para que Dios nos ayude con los problemas, pero también es necesario orar para cuando algo está bien, para que se siga manteniendo bien. Y damos gracias a Dios que si no hay problemas en nuestra iglesia, hermanos, sigamos orando, pero es necesario que nosotros sigamos buscando, sigamos consagrando nuestras vidas al Señor. Es peligroso. Hermano, la primera acción saludable, y usted se acuerda seguramente del pecado de Acán, ¿no? Que él pensó que no iba a afectar en nada a lo que él iba a hacer. Escondió del anatema y estaba ahí escondidito a las cosas, ¿no? Estaba ahí metido a las cosas, nadie sabía qué estaba pasando. ¿Por qué no tenemos victoria? Dijo Josué. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que avanzamos y las cosas no van bien? Ese es un buen ejemplo de que nosotros, siendo un cuerpo como iglesia, nuestras acciones van a perjudicar al resto y su consagración va a bendecir al resto. Entonces, la primera acción saludable para nosotros es pasar el amor del corazón a las acciones. El amor del corazón a las acciones. Primera de Juan capítulo 3, versículo 18, y ya estamos terminando, hermanos. Ya vamos terminando. Primera de Juan capítulo 3, versículos 18. ¿Encontramos? ¿Sí? Listo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18. Bueno, el Señor es bueno. El Señor quiere realmente bendecir a sus hijos. Los que frenamos a veces las bendiciones somos nosotros. Los que paramos las cosas, los que luego nos preguntamos, ¿por qué no me va bien? ¿Qué pasa? ¿No? Y el Señor dice, pues es obvio, ¿no? Y no hablamos de lo económico. El Señor quiere traernos paz, quiere traernos bendición. Y ojo, por ahí decía, ¿no? Que si le está yendo bien es por la bondad de Dios. Y el Señor, como dice por ahí, el Señor va soltando la cuerda, soltando la cuerda. No pasa nada, sigue soltando la cuerda. Pero el día que agarre y tense la cuerda, ahí es cuando realmente nosotros, ay sí Señor, ¿no? No esperemos a llegar hasta allá. Yo era de los que esperaba ahí, pero he aprendido a arrepentirme seguido delante de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? 2 y 3. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, dice la palabra de Dios. Es fácil solo decir te amo, pero los hechos hablan más que las palabras, los hechos. Así que si usted dice que ama a Dios, a su familia, a la iglesia, al servicio, comience por lo principal, que es lo esencial. Como ya sabemos, no podemos amar por nosotros mismos, sino debemos decidir como complemento de esta primera acción saludable, andar en el Espíritu, volvernos a Dios. Si usted se ha dado cuenta de que está lejos de Dios, y si es creyente y se ha dado cuenta que está bajando la guardia y está permitiéndose ciertas cosas no tan saludables para su vida espiritual, levante la guardia, vuelva a orar, vuelva a sus devocionales, a su tiempo de oración. Siga congregando. La comunión entre hermanos es una de las cosas más saludables que uno tiene, dice el Señor, porque allí envía Dios bendición y vida eterna. ¿Qué otras acciones saludables? Practique la transparencia. Proverbios 28:13. Vamos para allá. Proverbios 28:13. Estamos cerrando ya con acciones saludables. Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. ¿Ok? Proverbios 28:13.
28, 13. ¿Encontramos? ¿Amén? Listo, vamos a leerlo. 2 y 3. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hermanos, el que encubre sus pecados, dice, no va a prosperar, no le va a ir bien, no va a tener bendición. ¿Qué es lo que espera el Señor? Que confesemos y nos apartemos. No solamente es decir, perdóname y mañana voy a hacerlo otra vez, perdóname y mañana lo hago otra vez, perdóname, dice, y se aparta. Hay una acción aquí que debemos de hacer. Hermano, no viva en secreto una vida y otra en público. ¿Okay? Hay que ser transparentes. A veces los padres le dicen a los chicos, ¿no? A veces le dicen, pórtate bien en la iglesia y aquí en la casa lo que quieras, pero en la iglesia sí, pórtate bien, ¿ah? Y los chicos están, ya, entonces en la iglesia sí, en la casa, soy terremoto, no, terrenator, soy en la casa, ¿no? Y hermanos, a veces teniendo esta acción, a veces con los pequeños, estamos formando sin querer un carácter de hipocresía. Por eso a veces las iglesias están llenas de hipócritas, de hipocresía, y no queremos, y de hecho usted no quiere, ¿no? Es lo mismo en la casa, es lo mismo. Pórtese bien en la casa, honre a Dios en la casa, honre a Dios en la iglesia, ¿no? Y los chicos van formando su carácter de esa manera. Es a lo que Dios les ha llamado a hacer. Y ahora nosotros también tenemos que tener honestidad, sinceridad, no vivir, digamos, en apariencia. El que encubre sus pecados, dice la palabra de Dios, hermanos, no puede haber entre esposos contraseñas, ¿ya? ¿Qué es eso de ponerle clave a su celular para que su esposo o su esposa no vea? ¿Qué esconde? No viva escondiendo cosas ni pecados. Miren, mi clave es 2468. Ya le digo, si quieres hacer un yape, desbloquee, no hay problema, no tengo problema. 24, esa es mi clave, mi esposa sabe, 2468. Mi esposa sabe mi contraseña. Mi WhatsApp está abierto en la computadora de la casa, yo no tengo por qué cerrarlo, ahí está abierto mi WhatsApp, ¿no? Y su WhatsApp también está ahí. No tenemos por qué esconder cosas, ¿no? Y no tenemos por qué vivir. Si está escondiendo cosas y guardando archivos y en lo oculto, hermano, en lo oculto del pecado trabaja el enemigo. En lo oculto del pecado trabaja la carne. Y si está luchando con una situación en oculto, hermano, es cierto, podemos luchar en silencio y estar lamentándonos y sufrir en silencio, hermano, pida ayuda. Si está luchando con una adicción, pida ayuda, pida consejo de personas capacitadas en confidencialidad primeramente y en tratamiento de estos asuntos. Hay pecados que son necesarios llevarlos con alguien, con algún mentor para nuestro apoyo. Pida ayuda. La mayoría de adicciones, hermanos, se superan con apoyo de alguien más y también de una comunidad de creyentes. ¿Cuántas cosas, cuántos testimonios? Me acuerdo cuando estábamos con mi esposa viajando, escuchamos el testimonio de una señorita que cuán bien le hizo la comunidad cristiana, el estar entre creyentes, el participar de actividades, de los servicios, de los cultos, de las reuniones de jóvenes, de los cultos en la mañana, en la noche. Cuán bien le hizo sentir el amor y el apoyo de otras personas y también escuchar testimonios de otros que luchaban con su carne. Hermanos, el que les habla no es perfecto, yo lucho con mi carne. Si no, miren, estoy con sobrepeso, lucho con mi carne, pero ¿sí o no? Entonces, y usted seguramente lucha con otras cosas, otros aspectos de su carne, pero ahí estamos, en la lucha, ¿no? Y tal vez bromas aparte, todos luchamos con nuestra vista, todos luchamos con nuestras acciones, todos luchamos con algo. Pero el Señor quiere que nosotros tengamos victoria sobre estas situaciones. Busque apoyo, no se quede en silencio, busque apoyo. Es de todo nuestro corazón, es nuestra sugerencia, hermanos, para usted. Lo siguiente, para los casados, cuiden su lecho conyugal. 1 Corintios 7, de 3 al 5. Los chiquitos, tápense sus oídos, por favor. Vamos a hablar de casados. 1 Corintios, no. También tienen que escuchar todos, ¿ya? 1 Corintios, no vamos a decir nada inapropiado, por cierto. 1 Corintios 7, 1 Corintios 7, del 3 al 5. 1 Corintios 7, del 3 al 5. ¿Encontramos? Amén. ¿Listo? Lo leemos, ¿ya?
2 y 3. El marido cumpla, lo voy a leer yo, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, sea salud, sea lo que sea, pero es mutuo consentimiento, ya para ocuparos sosegadamente de la oración y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. La Biblia manda a los esposos a cumplir el deber conyugal, y usted sabe cuál es el deber conyugal: con benevolencia, con amor, con entrega. Proteja su intimidad física y emocional. ¿Ya? Entienda eso, hermano. Dice la palabra, es algo por algún asunto de mutua coordinación, no por castigo. Ya, me cae mal, no, castigo. Lo castigo de esta manera, lo prohíbo, lo privo. Eso no es lo que el Señor quiere. Ya en algún tiempo tendremos alguna enseñanza solo para casados. Pero hermanos, porque de esa manera, escúcheme hermano, por favor, hermana, de esa manera usted protege a su esposo y viceversa. La unión en este aspecto se ha diseñado como medida de protección y de comunión. Como medida de protección y de comunión, la intimidad entre esposos. Dentro del matrimonio, dentro de lo sagrado, es una bendición. Afuera es cualquier cosa, afuera es ilícito, afuera es pecaminoso, afuera la intimidad, fuera del matrimonio, Dios no lo aprueba. Por más que usted tenga todo el amor del mundo por la otra persona, Dios no lo aprueba, entienda. Dios ha diseñado el matrimonio, y esto precisamente y especialmente para el matrimonio, como una medida de protección para que usted entienda que se tiene mutuamente. Entonces, ocúpese del matrimonio, hermano. Deje de estar haciendo cosas inapropiadas y demás, y defienda, trabaje para su matrimonio. Bien, si usted ama a su hermano, también establezca límites santos. 1 Timoteo 5 del 1 y 2. 1 Timoteo 5 del versículo 1 y 2. 1 Timoteo capítulo 5, primera carta a Timoteo capítulo 5 versículos 1 y 2. ¿Sí? Y acá terminamos, ¿ya? Dice acá, ¿lo encontramos? Amén. Dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Pablo le dice a Timoteo que trate a las mujeres jóvenes como hermanas, con toda pureza. El amor fraternal de la iglesia se demuestra cuidando, hermano, la integridad del otro. Eso es amar. Y todo esto se hace cuando uno entiende, cuando uno está en el espíritu alineado con la voluntad de Dios, uno comprende. ¿Ok? Entonces evita consejerías, evite cosas de repente o conversaciones que no tengan nada que ver, y que sepa que van con segundas intenciones con el sexo opuesto, o conversaciones íntimas, emocionales, que le corresponderían solamente a su cónyuge. ¿Ok? Entonces, cuando uno está alineado en la voluntad de Dios, cuando uno está alineado y andando en el Espíritu, comprende que hay situaciones que uno tiene que tener cuidado, a las que uno tiene que tener bastante respeto y sobre todo cierto cuidado, y no quedarse solas con alguien del sexo opuesto. ¿Por qué? Porque el enemigo, uno no sabe, el enemigo, no se confíe, hermano, no se confíe. Me acuerdo en un campamento, llegó un jovencito, bueno, no tan jovencito, campamento de profesionales, y que, bueno, ¿no? Los hermanos habían decidido que por cuidado del campamento, la piscina sea un turno a las chicas, ¿no? Salen las chicas y luego entran los varones, después que han dejado limpia la piscina las chicas. Entran las chicas, salen las chicas, entran los varones, ¿no? Y entonces este joven molesto se fue a quejarse con los encargados. ¿Que por qué, hermano? ¿Dónde vamos entonces a tener comunión unos con otros? No, ¿por qué? ¿Por qué me cortas esto? Años pasados se ha hecho la piscina mixta, todos ahí en la piscina, tanto chicos y chicas. No, este año va a ser por cuidado, vamos a tener las chicas aparte y los chicos. No, que no sé qué. Se molestó.
agarró sus cosas, dijo, devuélvame mi plata en mi campamento, y me fui. Y se fue, y me voy, dijo, y se fue. Me fui, ¿no? Y se fue, yo no fui por acaso. Pero yo estaba ahí como, qué bárbaro. Entonces, imagínense, hermano, cuando uno no está alineado en la voluntad de Dios, en lo que Dios quiere, en lo que Dios ha planteado como preceptos, reniega, reclama, se fastidia, le enoja, le molesta los cuidados. Ay, ¿por qué? Qué exagerado. Ay, han puesto ahí unos velos que hay que ponerlo, cubrirnos los hombros, que no sé qué. Ay, qué exagerado todo. Qué exagerado, hermano. Y hermano, lo digo con mucho cuidado. Los hombres a veces luchamos con venir con nuestros ojos, luchamos para no contaminarnos afuera, en la calle con nuestros ojos y vivir en santidad. Y llegar a la iglesia y seguir luchando, ¿no le parece que no es justo? Seguir luchando y, ay, no puedo verlo. ¿Por qué se habrá puesto ese polo, esa ropa, Hermanos, si usted ama a su hermano en la fe, dice la palabra de Dios, ¿no? Que hay que tener cuidado en todos los aspectos de nuestra vida para vestir, por amor a otros, ¿no? Imagínense si yo fuera musculoso y viniera con mi manga cero, ¿no? No sé por qué, para dirigir los signos, ¿no? Sí. No, imagínense yo dirigiendo de esa manera, usted no va a estar pensando en las letras, ¿no? Sino cuando flexiona el brazo se marca su músculo. Es que es así, hermano. Somos de carne, tenemos esas tendencias. Y mire, hay que tener y establecer esos límites, hermanos, por amor, hermanos, con mucho cariño, por favor. Espero no se desaliente, sino al contrario. Ayúdenos a los varones, de verdad. Igual, varones, vamos a tener siempre cuidado de cosas y expresiones. Muy bien, entonces cuando dejamos de andar en el Espíritu, quedamos a merced de nuestra carne. Si bien es cierto que somos salvos, el pecado no nos arrebata la salvación, pero sí las bendiciones. Y que la ley de nuestra carne quiere someternos a nuestras pasiones, pero es necesario establecer acciones saludables de cuidado en nuestro hogar. Iniciamos por nosotros y por nuestro hogar. ¿Por qué, hermano, en el hogar? Porque familias saludables se reflejan en congregaciones saludables. Si usted se ha dado cuenta que necesita volver al Señor, tome su decisión hoy. Si nota que ha bajado la guardia, tome una decisión hoy delante de Dios. Hermano, este es un llamado a la consagración de nuestras vidas. Este es un llamado que la palabra de Dios nos hace. Vamos a buscar, por favor, Isaías, ese es el último versículo. Isaías capítulo 1, versículos 16 en adelante, hasta el 20. Isaías, capítulo 1, versículos 16 en adelante. Todo inicia, hermanos, con andar en el Espíritu. Todo se acomoda en nuestra vida cuando andamos en el Espíritu. Todos los problemas en la casa se inician cuando andamos bajo el control del Espíritu. Se mitigan los problemas cuando uno entiende que debe andar en el Espíritu. En el trabajo uno reacciona mejor, en el tránsito uno reacciona mejor cuando anda en el Espíritu. En la iglesia uno sirve mejor y es de bendición cuando anda en el Espíritu. Hermanos, parece sencillo, pero de verdad parece muy fácil de hablar. Es cierto que es una lucha, pero es lo esencial, es el punto por donde partimos para nosotros vivir una vida consagrada, andar en el Espíritu. ¿Cuál es la voluntad del Espíritu? Está en la palabra de Dios. ¿Qué dice? Para terminar, Isaías 16, 1:16, lo leemos juntos, ¿ya? Para terminar, 2 y 3. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana,
como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. El versículo 20 nos da la claridad en esta parte. Es tu decisión, dice el Señor. Si tú quieres, vas a comer el bien de esta tierra. Si no quieres, tienes tú las consecuencias de tus decisiones. Hermanos, en esta hora es un llamado para cada uno de nosotros a volvernos al Señor. Hemos cantado, escudriñemos nuestros caminos, al Señor somos fieles, y dice la letra realmente, por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque su misericordia es nueva. Y las oportunidades de nuestro Dios están allí. Simplemente, como dice este pasaje en Isaías que hemos leído, es decisión tuya. Si quisieres y oyereis, hermano, ¿oír qué cosa es oír? Según la palabra de Dios y el pueblo de Israel y el Señor mismo, oír es escuchar para cumplir. Porque si yo escucho y no cumplo, entonces no he escuchado, no he oído y no he prestado atención. Vamos a orar. Incline su rostro, vamos a ver. Señor, te damos gracias por tu palabra. Dios bueno y misericordioso. Grande eres en misericordia, Señor. Padre Santo, nos has dado las pautas claras para que nuestra vida, Señor, sea una vida de bendición. Padre, ayúdanos a andar en el Espíritu, Señor, porque es necesario. Se viene nuestra Santa Cena, necesitamos estar en comunión contigo, necesitamos arreglar cuentas contigo, necesitamos darnos cuenta, Señor, que no es una actividad cualquiera y común. Aún, Señor, si no viniera la Santa Cena, Dios bendito, es necesario, Señor, que andemos en el Espíritu, que andemos bajo la guía, que oremos, que te busquemos, que nos consagremos, Señor, para vivir vidas que te agraden, Señor. Padre bueno, Padre bendito, oramos, Padre Santo, para que tu palabra, Señor, haga su efecto sobre nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Dios bendito, porque necesitamos realmente consagrar nuestras vidas, Señor. Ahí nomás en actitud de oración, hermano, si desea o se ha dado cuenta de que tiene que tomar alguna decisión delante de Dios, hágalo, hermano, en esta hora. Usted y Dios diga, Señor, ya es tiempo. Dice la palabra de Dios, basta ya el tiempo pasado en el que servíamos a la iniquidad, basta ya el tiempo pasado en el que vivíamos como los gentiles, ignorando las cosas que no son provechosas para nosotros, ignorando las cosas buenas y haciendo las que no son provechosas para nosotros. Y dígale, Señor, Señor, ayúdame, dame fuerzas. El Señor nos ha dejado herramientas, su palabra y la oración. Luche para estar en comunión y meditar su palabra. Haga sus devocionales y vea realmente la bendición de andar en el Espíritu, la bendición de estar en comunión plena con el Señor, para que podamos realmente amar de corazón. Necesitamos la fuerza del Espíritu sobre nuestras vidas. Pero depende de usted. Depende de usted someterse al Espíritu Santo y pedir su guía. Señor, te damos gracias en esta hora, Padre Santo. Dios bendito, tú demandas de nosotros santidad. Demandas de nosotros que nos apartemos del mal y que hagamos el bien. Demandas de nosotros vidas que te agraden. Demandas de nosotros pureza. Ayúdanos, Señor. Las redes realmente contaminan nuestros ojos y nuestro corazón. Nuestro entorno realmente está diseñado para a cada paso que vemos pecar. La música tiene mucha influencia a veces sobre nosotros y Señor, nos cuesta.
Pero tú, Señor, nos has dejado esa arma poderosa y preciosa que es la oración. Y tu palabra, Señor, para hacer lo correcto y bueno. Señor, dice tu palabra, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Señor, ayúdanos a poder andar en el Espíritu. Ayúdanos, Señor, y danos la fuerza, porque esta carne, Señor, busca someternos y esclavizarnos. Pero, Señor, tú nos has llamado a libertad. Tú nos has llamado a ser libres. Ayúdanos, Padre Santo. Gracias por mis hermanos, Señor. Oro para que sigamos buscándote juntos, Señor, en santidad. Buscándote juntos, Señor, como iglesia, Padre Santo. A ti sea la honra y la gloria, amado Dios. Gracias, Dios bendito. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano.